Los invito a todos a reconocer la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Oremos para que la santa palabra de Dios sea revelada. Abramos nuestra mente y nuestra alma a su mensaje. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo soy Uriel López, sacerdote vicario de la Iglesia de San Romero. Esta es su iglesia, esta es su familia. Les doy la bienvenida a este programa de educación religiosa, nuestra escuela dominical, nuestra catequesis. En estas clases donde todos vamos a aprender juntos. Es un reto que se nos ha hecho. A las personas que estamos presentando las clases estamos emocionados, sabemos que vamos a cometer muchos errores, pero vamos a entregarle con todo corazón nuestros mensajes y nuestra enseñanza a todos ustedes. Por supuesto, nuestra directora, la diácona Mary Reddick, nos ha retado para que hagamos estas clases y realmente ahorita los estamos retando a todos ustedes para que participen de estas clases virtualmente. Van a estar en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube. Lo que les pidamos que hagan es que lo hagan individualmente, en familia, en casa, que tomen un momento para mirar el video que es la enseñanza de cada semana. Hay muchas cosas que les recomendamos leer, especialmente de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Lean ustedes, lean con sus hijos y tengan un diálogo para aprender en familia. Este es el reto para todos ustedes, como adultos, como niños y como jóvenes. Las clases de los niños y de los jóvenes están en inglés. Esta es una oportunidad también para recordarnos que así como nuestra iglesia de San Romero tiene como idioma primario el español, también hablamos inglés, por supuesto. Y nuestros hijos que viven aquí en Estados Unidos, los niños y los jóvenes, están basados como idioma primario el inglés. Así que para todos nosotros es una oportunidad de hacer esas clases con nuestros hijos. Las clases de los adultos están en español, así que estas las voy a estar compartiendo yo con todos ustedes para que desarrollemos estas enseñanzas de nuestra fe en nuestro idioma primario, que es precisamente el español. Las clases que vamos a dar durante todo este programa de 10 semanas va a ser de los protagonistas de nuestra fe. Tenemos que regresar a la Biblia porque la Biblia es precisamente nuestras Sagradas Escrituras y nuestra fe cristiana está basada en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a estar hablando de personajes bíblicos que nos inspiran a celebrar nuestra fe y a responder con fe ante Dios nuestro Señor. Bienvenidos, esta es nuestra primera clase de este programa de educación religiosa. En esta primera clase yo quisiera compartir con ustedes acerca de qué es la religión cristiana, el cristianismo. Por supuesto que todos nosotros decimos y profesamos que somos cristianos, pero ¿qué es ser cristiano? La religión cristiana es muy básico, ese concepto grande que tenemos de ser cristiano. La religión cristiana es aquella creencia que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor, esperado y anunciado por los profetas. Todas las personas que somos creyentes en Jesús como el Mesías, el Salvador, el Redentor, somos cristianos, pertenecemos a la religión cristiana.
Eso realmente es ser cristiano. Y yo quisiera empezar por recordarles a todos ustedes que solo hay una religión cristiana. Solo hay una religión cristiana. Me da mucha pena a veces repetirles que no hay religión episcopal, que no hay religión de la comunión anglicana, que no hay religión católica romana, que no hay religión luterana, que no hay religión bautista, etcétera, etcétera. Yo pienso, hermanos y hermanas, que la oración de nuestro Señor fue para que todos nosotros, los cristianos, quienes creemos en Jesús como el Cristo, como nuestro Redentor, seamos uno solo. Y somos uno solo, una sola religión cristiana. La religión cristiana es en el mundo hoy, si nos cuentan a todos los que creemos en Jesús como el Cristo, la más grande, la que tiene más creyentes en todo el mundo. Hay más o menos más de 2 billones de creyentes cristianos. Se cree que hay más o menos unos 2.400 millones de creyentes cristianos. Quiere decir que todas las iglesias, ¿verdad? Que todas las denominaciones que profesamos a Jesús como el Cristo, que somos cristianos, estamos contados dentro de esa religión. La religión es de nuevo una sola, somos uno solo en Cristo. No hay religión católica romana, no hay religión ortodoxa, no hay religión de los hermanos reformados, protestantes, no. Somos una religión. En Cristo Jesús somos uno. Yo quisiera darles esta cita bíblica donde Jesús ora por sus discípulos, quiere decir por cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. Y dice así, esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, de los versículos 21 al 23. Esta es la oración que Jesús hace por todos nosotros. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me amas a mí. Esta es la palabra de Dios, y la traducción de las Santas Escrituras que yo estoy utilizando, esta traducción Dios habla hoy. Tal vez en las traducciones que tengamos en casa va a ser un poco diferente, pero es el mismo mensaje. Jesús que ora ante su Padre Celestial para que todos seamos unos, que no haya divisiones entre nosotros. ¿Quiere decir que todos nos tenemos que volver católicos, o todos nos tenemos que volver protestantes, o todos nos tenemos que volver episcopales? No, porque sí hay diferentes iglesias. Las iglesias, las denominaciones, somos solo un instrumento para que las personas podamos tener una relación con Jesús, con Cristo, con Dios, que es nuestro dueño y nuestro Salvador. Como ya lo dije, el cristianismo entonces es uno solo, y es uno solo en todo el mundo. ¿Y qué es esa religión cristiana? Se dice que el cristianismo es una religión abrahámica monoteísta, y hay básicamente 3 religiones conocidas en el mundo, las más grandes de hecho en el mundo, que son religiones abrahámicas monoteístas. Quiere decir que están basados en las Escrituras, donde se reconoce el pacto de Dios con Abraham, y creemos que Dios es uno solo. No somos politeístas, no tenemos diferentes dioses, no tenemos muchos dioses. Creemos que hay un solo Dios. Bueno, y si los cristianos somos los que creemos en Jesús
como el Cristo. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, perteneció a la religión judía. Jesús era un judío. Él creía y seguía las tradiciones de la religión judía. En la Biblia, por supuesto, en las Santas Escrituras, está toda nuestra tradición y ahí también se nos deja en Jesús la palabra de Dios. La Biblia para nosotros es la fuente de revelación. Nosotros como cristianos entonces somos judeo-cristianos porque simplemente tomamos esa herencia de la fe judía que tenía Jesús y la continuamos en nuestra creencia cristiana. En la Biblia, por supuesto, entonces tomamos los escritos sagrados judíos que son el Antiguo Testamento y añadimos el Nuevo Testamento que son los escritos de la vida y de las enseñanzas de Jesús y de su iglesia. Estos escritos sagrados son para nosotros la base de nuestra fe y la base de la revelación a través de la cual se nos ha brindado nuestra fe. Así que si nosotros estamos basados en las escrituras judías, tenemos que ir al principio para tratar de aprender y explicar quiénes somos, de dónde venimos. Y al principio, de hecho, la palabra Génesis significa origen. Vamos al libro del Génesis. Y yo quisiera invitarlos a ustedes a que si tienen tiempo lean todo el libro del Génesis. Si ustedes son como yo, cuando leen el libro del Génesis, van a quedar con más preguntas que respuestas. Pero está bien, porque es la palabra de Dios. No tienes que entenderlo todo, pero hay muchas enseñanzas que puedes tener ahí. Si ustedes se fijan en el libro del Génesis, entonces del capítulo 1 al capítulo 11, es básicamente el autor que está tratando de conectar en una historia el momento desde la creación del mundo hasta el momento donde aparecen los primeros padres de la fe que conocemos. Así que si ustedes quieren leer acerca de Adán y Eva y de toda la creación y de todos estos personajes antes de los padres de la fe, lo pueden hacer. Pero yo quisiera enfocarme hoy precisamente en los padres de la fe que conocemos primero. Esos padres de la fe entonces empiezan precisamente con Abraham, ¿verdad? Nuestra religión es abrahámica y también es monoteísta y es justo, por supuesto, empezar como esa figura increíblemente grande para nosotros y para la tradición judía y para la tradición musulmana del Islam, que es Abraham. Entonces, vamos a leer. Entonces los estoy invitando a ustedes a que lean especialmente esos capítulos donde está la vida de Abraham y cómo se nos presenta Abraham como esa figura grande que se escoge para dar inicio a esta historia de la salvación humana, de ese plan que se nos entrega a través de Abraham. En el Génesis, entonces, vamos a encontrar en los capítulos 12 al 23, más o menos, desde los capítulos 12 al 23, la historia de Abraham, toda la historia de él, desde un principio hasta el final, hasta donde muere. Y después vamos a continuar, por supuesto, con otras figuras que son sus hijos, Isaac, Jacob y otras figuras grandísimas que vamos a estar hablando en las próximas clases. Entonces, si leemos en las Santas Escrituras la vida de Abraham, en el capítulo 12 del libro del Génesis es donde comenzamos a conocer quién era esa persona, la figura protagonista de Abraham. Y en el capítulo 12, empezando por los versículos 1 al 3, entonces es cuando Dios llama a Abraham y éste responde. Y estos 3 versículos son el pacto, las promesas que Dios le hace a Abraham y que Dios nos hace a todos nosotros. Yo quisiera leer esos 3 versículos ahora para que todos nosotros podamos
fijarnos en esas promesas, en ese pacto abrahámico que hizo Dios con Abraham y con nosotros. Génesis 12, del 1 al 3. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Estos 3 versículos son conocidos como el pacto abrahámico, que consiste en 3 promesas. Dios le promete a Abraham y a cada uno de nosotros, que somos el pueblo de Israel, 3 cosas: una tierra, una nación y la salvación para todo el mundo. Tierra, nación, el pueblo de Dios, y bendición eterna para todas las personas a través de él. Dios le dice a Abraham primero: deja tu tierra y deja a tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Es una promesa, porque en los tiempos de Abraham las personas eran nómadas, especialmente ese pueblo de Israel. Las tribus del pueblo de Israel iban de una tierra a otra, y cuando se terminaban los alimentos simplemente seguían para otra y otra y otra. Esta tierra que Dios le promete a Abraham es un lugar donde ellos se pueden quedar para siempre en esa tierra, porque es la tierra prometida. Segundo, le ofrece a Abraham, que más o menos en esos días tenía unos 75 años, le ofrece tener infinidad de hijos. Va a formar pueblos y naciones a través de su familia. Y tercero, le va a usar para bendecir a otros. Mira que este es el concepto de la salvación. La salvación, hermanos y hermanas, no es que yo me salve. La salvación es que Dios me utilice a mí para bendecir a otros. Y esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Tierra, nación y salvación. El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto para siempre, y es un pacto con todo el pueblo de Israel, que nos incluye a cada uno de nosotros, sus hijos. Nosotros pensamos en Abraham como el padre de la fe, y si seguimos leyendo la historia que está en el libro del Génesis, en los capítulos 17 y 18 se ratifica ese pacto, esa promesa que Dios hizo con Abraham. En los capítulos 17 y 18 vamos entonces a leer esa historia de cuando Dios ratifica ese pacto con Abraham y con su pueblo, y como símbolo de ese pacto hace circuncidar a todos los varones, para que ese símbolo sea ese símbolo que dice: este es mi pueblo y yo seré su Dios. En el capítulo 17 y 18 de Génesis también escuchamos entonces el momento donde Dios le cambia el nombre a estos 2 padres y madre de nuestra fe. Le cambia el nombre de Abraham por Abraham, y a Sarai la llama Sara. Y en ese cambio de nombre también viene una promesa grandísima que ellos no esperaban ni entendían, porque ya estaban viejitos. Y la promesa que se les hace es de que van a tener un hijo. Y Abraham y Sara ambos se ríen, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo va a pasar eso si somos tan viejos? Ya Dios se olvidó de la promesa que nos hizo. Pero esa promesa se ratifica cuando Dios les promete que van a tener un hijo. La respuesta de Abraham es creer, es la fe.
Así que se ratifica esa promesa en la promesa de que ellos van a recibir a Isaac, a su hijo, en este capítulo 17 y 18. Leamos esa historia que está precisamente en el libro del Génesis. Y en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 22, se ratifica de nuevo ese pacto, esa promesa que Dios hace. Pero mire que es un momento cuando Dios pone a prueba a Abraham y pone a prueba su fe, pone a prueba cuánto cree él realmente en Dios y en las promesas. Como le ha prometido un hijo, sí se lo dio a Isaac, pero también le pide que lo sacrifique, que se lo entregue, para ver que realmente Abraham sí cree en Dios y que va a proveer lo que prometió, aunque ni siquiera tenga hijos, también le va a dar una nación y le va a dar una descendencia sin poder contar por todo el mundo. Así que ustedes saben la historia, ¿verdad? En el capítulo 22, cuando Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, Dios lo detiene y provee un cordero para que sea sacrificado en lugar de su hijo. Y de nuevo, cada vez que Dios llama a Abraham, él responde: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Y esta básicamente es la respuesta. Y es la enseñanza que yo quisiera que nos quedara hoy. Abraham, el padre de nuestra fe, fue un hombre que tuvo una fe inquebrantable, que creía en las promesas de Dios para él y para su pueblo, para cada uno de nosotros. Él escuchaba a Dios. Primero escuchaba a Dios, y lo que escuchaba de lo que Dios le comunicaba, él lo creía. Y finalmente estaba dispuesto a entregarlo todo, porque no habían condiciones en el creer que él tenía. Abraham, entonces, hermanos y hermanas, es nuestra primera figura, nuestra primera clase de protagonistas de la fe en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera que todos ustedes de nuevo tomaran un momento para leer estos capítulos del Génesis donde se nos habla de Abraham, para que todos nosotros podamos profundizar un poquito más de lo que creemos en nuestra fe. Gracias por estar viendo y participando en esta clase. Ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes dialogar, les toca a ustedes hacer preguntas, les toca a ustedes compartir. Agradezcamos al Señor por este momento que compartimos en oración. Oremos con las palabras que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Consagremos nuestra vida a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.